Regresa al mundo apocalíptico de Alice mientras lucha contra los no muertos y se enfrenta a la corporación Umbrella en Resident Evil Afterlife, la cuarta entrega de la exitosa franquicia que cobra vida en un impresionante 3D. Resident Evil Afterlife es una película de acción y terror de 2010 escrita y dirigida por Paul W. S. Anderson. Esta cuarta entrega de la franquicia cinematográfica Resident Evil continúa la historia de Resident Evil Extinction 2007 y marca el regreso de Anderson a la dirección tras dirigir la primera película de la serie. Inspirada libremente en la mundialmente famosa serie de videojuegos de Capcom, Afterlife lleva la franquicia a una nueva era al ser la primera película rodada íntegramente en 3D, utilizando la misma tecnología de cámara desarrollada para Avatar. Esto le proporcionó a la película una experiencia visual más intensa e inmersiva, combinando acción trepidante con terror oscuro y apocalíptico. La película está protagonizada por Milla Jovovich, quien retoma su icónico papel de Alice, la imparable superviviente de la catástrofe viral de la corporación Umbrella. Le acompañan a Lil Arter como Claire Redfield, Kim Coates, Shaun Roberts como el amenazador Albert Wesker, Spencer Luck, Boris Kodjoe y Wentworth Miller, quien debuta en la serie como Chris Redfield, el hermano perdido de Claire y uno de los personajes más queridos de los juegos. Ambientado en un mundo postapocalíptico en ruinas, Resident Evil Afterlife sigue a Alice en su lucha implacable contra la corporación Umbrella mientras busca a otros supervivientes. La película está repleta de intensas secuencias de lucha, hordas masivas de zombies y emocionantes efectos visuales en 3D que hacen que cada bala, explosión y criatura salte de la pantalla. La historia de Resident Evil Afterlife comienza en un mundo completamente invadido por el mortal virus T, un arma biológica que ha convertido a la mayor parte de la humanidad en monstruos carnívoros. Alice, interpretada por Milla Jovovich, continúa su desesperada búsqueda de supervivientes en las ruinas de Los Ángeles, una de las últimas fortalezas conocidas que quedan en la Tierra. En medio del caos, descubre a un pequeño grupo de personas atrapadas en una enorme prisión fortificada, rodeada de miles de infectados. Mientras Alice lidera una audaz misión de rescate, une fuerzas con rostros conocidos y nuevos aliados en una lucha por la supervivencia. Entre ellos se encuentra Claire Redfield, interpretada por Lil Arter, quien sufre pérdida de memoria tras un traumático encuentro con la corporación Umbrella. Su reencuentro da un giro emotivo cuando encuentran al hermano de Claire, Chris Redfield, interpretado por Wentworth Miller, quien marca su primera aparición en la saga cinematográfica. Es soldado y figura clave de los videojuegos Resident Evil, Chris se convierte en un aliado esencial en su lucha por escapar de la ciudad. Su viaje, sin embargo, los lleva a una confrontación aún mayor contra Albert Wesker, el frío y calculador jefe de la corporación Umbrella, interpretado por Shaun Roberts. Potenciado por el propio virus, Wesker se convierte en uno de los enemigos más poderosos y peligrosos de Alice hasta la fecha. Dando un giro sorprendente, la película también anticipa el regreso de Jill Valentine, otro personaje favorito de los fans de las películas y juegos anteriores, quien aparece en un breve pero memorable cameo, sentando las bases para futuros eventos de la serie. En mayo de 2005, incluso antes del estreno de Resident Evil Extinction, los productores ya habían insinuado la idea de continuar la franquicia con una secuela, que eventualmente se convertiría en Resident Evil Afterlife. Cuando Extinction finalmente llegó a los cines en 2007, resultó ser un gran éxito de taquilla, demostrando que el público aún tenía un gran apetito por el mundo apocalíptico de Resident Evil. Ese éxito dio luz verde para el siguiente capítulo. En junio de 2008, comenzó oficialmente el desarrollo inicial de Afterlife, y más tarde ese mismo año, en diciembre, el guionista y director Paul W. S. Anderson regresó para escribir el guión. Anderson, quien había dirigido la primera película de Resident Evil, quería devolver la serie a sus raíces, a la vez que ampliaba su escala y ambición visual. Para que la historia se sintiera fresca y conectada con los videojuegos originales, los realizadores decidieron incorporar elementos clave de Resident Evil 5-2009. Esto incluyó el uso de dispositivos de control mental que manipulan el comportamiento humano, así como el intenso y emocionante enfrentamiento entre Chris Redfield y Albert Wesker, un momento favorito de los fans del juego, que fue reimaginado para la gran pantalla. El rodaje comenzó en septiembre de 2009 y tuvo lugar en Toronto, Canadá. La producción fue ambiciosa,
especialmente porque Afterlife fue la primera película de la saga filmada íntegramente en 3D. El equipo utilizó el revolucionario sistema de cámara fusión, la misma tecnología avanzada desarrollada por James Cameron para Avatar. Esto permitió a Anderson crear secuencias de acción dinámicas e inmersivas con balas, escombros y criaturas que parecían saltar de la pantalla, impulsando la franquicia hacia una nueva era visual. Resident Evil. Afterlife se estrenó mundialmente el 10 de septiembre de 2010, marcando el esperado salto de la franquicia al mundo del cine en 3D. Si bien la película atrajo a un gran público ansioso por ver el siguiente capítulo de la historia de Alice, la crítica se mostró menos entusiasta. La película recibió críticas generalmente negativas, con muchos señalando su trama débil, pero reconociendo sus impresionantes efectos visuales y sus efectos 3D llenos de acción. A pesar de la dispar respuesta de la crítica, Afterlife fue un gran éxito comercial. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó alrededor de $60 millones, prácticamente igualando su presupuesto de producción. Pero fue en el panorama internacional donde la película realmente brilló, recaudando la increíble suma de $240 millones en los mercados extranjeros. A tan solo 2 semanas de su estreno, ya había superado la recaudación total internacional de su predecesora, Resident Evil: Extinction. Al final de su temporada en cines, Resident Evil: Afterlife había recaudado un total mundial de $300 millones, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de toda la saga hasta ese momento. El éxito de la película consolidó la popularidad mundial de la franquicia y demostró que aún existía una gran demanda por la continua batalla de Alice contra la corporación Umbrella. Tras su estreno en cines, la película estuvo disponible para su visualización en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3 del 28 de diciembre de 2010 en Estados Unidos, lo que permitió a los fans disfrutar del espectáculo en 3D desde sus hogares. El éxito de Afterlife allanó el camino para la siguiente entrega, Resident Evil: Retribution, que llegó a los cines en 2012, continuando la aventura de Alice en un capítulo aún más grande y ambicioso de la saga. La película comienza con una secuencia impresionante y llena de acción en Tokio, donde Alice, junto con un ejército de clones, lanza un asalto a gran escala a la sede de la corporación Umbrella. Moviéndose con una precisión letal, las Alices destrozan las defensas de Umbrella, aniquilando soldados y agentes uno a uno en una tormenta de disparos y acrobacias. Es una impresionante demostración de poder y venganza, ya que el ejército clon aniquila casi por completo la sucursal de Tokio de la corporación que desató el virus sobre el mundo. Pero en el centro de todo está Albert Wesker, el frío y calculador jefe de Umbrella. Consigue escapar por poco de la masacre a bordo de una aeronave de rotor basculante de alta tecnología. Al huir, provoca una enorme explosión que envuelve todas las instalaciones, dejando tras de sí un enorme sumidero donde antes se encontraba la sede. Sin que Wesker lo sepa, la verdadera Alice ya ha subido al avión antes del despegue. Su misión, acabar con él de una vez por todas. En un tenso enfrentamiento dentro de la aeronave, Alice se enfrenta a Wesker e intenta ejecutarlo. Pero Wesker, siempre preparado, le da la vuelta a la tortilla. Le inyecta a Alice un suero antivirus, despojándola de las habilidades mejoradas que le otorgó el virus T. En ese momento, Wesker revela una verdad impactante. Él también se ha inyectado el virus T, lo que le otorga fuerza, velocidad y regeneración sobrehumanas. Ahora casi imparable, se prepara para matar a Alice. Pero antes de que pueda terminar el trabajo, el destino interviene. La aeronave pierde el control y se estrella violentamente contra las montañas, estallando en llamas. Por un breve instante, parece que Wesker ha sido destruido, pero en el mundo de Resident Evil, nada permanece enterrado por mucho tiempo. 6 meses después de los devastadores sucesos de Tokio, Alice continúa su solitario viaje por los desolados restos del mundo. Surcando cielos vacíos en una pequeña avioneta, sigue débiles transmisiones de radio que hablan de un supuesto refugio conocido como Arcadia, un lugar que se rumorea libre de infecciones y que ofrece seguridad a los supervivientes. Cuando finalmente llega a Alaska, el paisaje está inquietantemente silencioso y cubierto de nieve. El supuesto santuario no se encuentra por ninguna parte. En lugar de señales de vida, Alice descubre aviones abandonados esparcidos por la tundra, restos de personas que una vez buscaron la salvación pero nunca la encontraron. Su búsqueda da un giro siniestro cuando es atacada repentinamente por una mujer salvaje, casi salvaje.
Para su sorpresa, es Claire Redfield, su antigua aliada de Resident Evil, Extinction. Pero algo va terriblemente mal. Claire no la reconoce. Un extraño dispositivo con forma de araña está sujeto al pecho de Claire, latiendo con vida mecánica. Al darse cuenta de que se trata de algún tipo de tecnología de control mental de Umbrella, Alice logra arrancar el dispositivo, liberando a Claire de su control. Sin embargo, el daño ya está hecho. La memoria de Claire ha sido borrada, dejándola confundida y asustada. Decidida a no rendirse, Alice lleva a Claire con ella en su viaje hacia el sur en busca de respuestas y cualquier rastro de Arcadia. Su viaje los lleva a las ruinas de Los Ángeles, ahora invadida por los no muertos. Entre el horizonte desmoronado, divisan una enorme prisión fortificada, una de las pocas estructuras que quedan intactas. Dentro, un pequeño grupo de supervivientes ha logrado resistir las interminables hordas de infectados que rodean el edificio. Entre ellos se encuentra Lucer West, una exestrella del baloncesto que se ha convertido en el líder natural del grupo. Entre los supervivientes también se encuentran Wendell, Crystal Waters, Bennett, Kim Young y Ángel Ortiz, todos ellos aferrados a la esperanza de que Arcadia sea real y de que la salvación aún exista más allá de los muros de la ciudad. Mientras Alice y Claire unen fuerzas con los supervivientes, se dan cuenta de que escapar no será fácil. Con miles de no muertos acercándose y los suministros escaseando, su única esperanza reside en descubrir la verdad sobre Arcadia y sobrevivir lo suficiente para llegar a ella. Con la guía de los supervivientes, Alice aterriza hábilmente su avión en la azotea de la prisión, haciendo una entrada audaz en su refugio fortificado. Una vez dentro, comienza a reconstruir lo que el grupo sabe sobre Arcadia, el supuesto refugio seguro que ha estado buscando. Para su sorpresa, le explican que Arcadia no es un lugar en absoluto. En realidad, es un enorme carguero que recorre la costa oeste, transmitiendo mensajes que prometen seguridad y refugio a los supervivientes. Pero hay un detalle inquietante. El barco no se ha movido en semanas, y todos los intentos de llegar han fracasado. Incluso las bengalas de rescate del grupo, disparadas repetidamente al cielo, han quedado sin respuesta. Es como si Arcadia se hubiera quedado completamente en silencio. Mientras Alice explora la prisión, Lucer West la lleva a conocer a su último prisionero, un hombre encerrado en una celda reforzada en las profundidades. El hombre se presenta como Chris Redfield. Afirma no ser un criminal, sino que quedó atrapado allí por error al comenzar el brote. Desconfiada pero intrigada, Alice escucha mientras Chris le ofrece un trato. Si lo liberan, les mostrará una ruta de escape secreta que podría llevarlos sanos y salvos a la cárcel. Más tarde, Alice decide asearse y se dirige a las duchas, descansando un momento. Pero incluso en un mundo sumido en el caos, el peligro acecha por todas partes. De repente, se da cuenta de que Wendell, uno de los supervivientes, la está espiando a través del vapor. Antes de que pueda huir, Alice saca rápidamente su arma y lo confronta a punta de pistola, con sus reflejos tan agudos como siempre. Pero antes de que la situación empeore, el edificio empieza a temblar. De repente, un grupo de criaturas infectadas, más agresivas e inteligentes que los no muertos habituales, irrumpió en el suelo, tras abrirse paso a través de los cimientos de la prisión. En medio del caos, Wendell fue arrastrado entre gritos por las criaturas, desapareciendo en la oscuridad. Alice se defendió con fiereza, sus disparos resonando por los pasillos, logrando ahuyentar al resto de los infectados antes de que pudieran abrumar al grupo. El encuentro cercano lo dejó claro. El tiempo se agota. Los muros de la prisión no resistirán para siempre, y si no encuentran la manera de escapar pronto, ninguno de ellos sobrevivirá. Al darse cuenta de que su situación empeora rápidamente y que escapar es su única posibilidad de supervivencia, Alice y el grupo deciden arriesgarse, liberan a Chris Redfield. Una vez fuera de su celda, Chris demuestra de inmediato que no es el criminal que temían. De hecho, es un soldado, y aún más importante, revela una verdad impactante. Claire es su hermana. No se han visto desde antes del brote, pero la pérdida de memoria de Claire la deja confundida, incapaz de recordarlo. Aún así, la revelación les da al grupo un nuevo propósito y confianza. Chris explica que hay una posible salida. Oculto en la prisión hay un vehículo blindado, lo suficientemente resistente como para arrasar con las hordas de no muertos del exterior. Si logran alcanzarlo, podrían llegar a Arcadia.
Pero antes de que puedan siquiera empezar a prepararse, surge una nueva pesadilla. Desde las calles de abajo, los supervivientes oyen un estruendo atronador y resonante, metal raspando y hormigón partiéndose. El suelo tiembla. Entonces, entre el humo y el polvo, aparece una figura imponente, una criatura gigantesca que blande un enorme martillo con forma de hacha. Conocido por los fans de los juegos como el verdugo Mahini, este monstruoso ser comienza a destrozar la puerta de la prisión, decidido a entrar. Con el tiempo agotándose, Alice, Chris y Crystal Waters corren al sótano para recuperar más armas de la armería. A medida que avanzan por los pasillos en penumbra, la tensión aumenta. Las paredes resuenan con los gruñidos de los infectados, que se acercan por todas partes. La tensión a bordo de la Arcadia alcanza su punto álgido con el inicio del enfrentamiento final. Chris y Clyde Redfield se enfrentan a Albert Wesker, con una determinación férrea, pero con pocas posibilidades. Wesker, potenciado por el virus T y sus habilidades sobrehumanas, los domina fácilmente, atacando con una velocidad y fuerza inimaginables. Los dos hermanos luchan desesperadamente, apenas logrando resistir su implacable ataque. Mientras tanto, Alice se enfrenta a Bennett, el superviviente traidor que abandonó a los demás para unirse a Wesker. La lucha es brutal. Bennett, impulsado por la desesperación y la astucia, ataca con una precisión letal. Pero la experiencia, la agilidad y la determinación de Alice le permiten tomar la delantera. Con la oportuna ayuda de Kamart, logra derrotar tanto a Bennett como a Wesker, cambiando la situación a su favor. Tras someter a Bennett, el grupo toma una decisión desalentadora. Lo encierran en una habitación con Wesker, sabiendo que cuando éste finalmente reviva, Bennett será devorado, pagando el precio máximo por su traición. Pero Wesker no es tan fácil de contener. Usando sus últimas fuerzas, escapa en una aeronave de alta velocidad, activando una bomba a bordo de la Arcadia en un acto de destrucción final. La tensión se dispara, pero Alice ya estaba preparada para esto. Una bomba oculta que colocó en el avión de Wesker detona primero, envolviéndolo en llamas e impidiéndole destruir la nave. El avión explota espectacularmente. Sin embargo, sin que Alice ni los supervivientes lo sepan, Wesker sobrevive una vez más, saltando en paracaídas para escapar de la explosión y dejando la amenaza sin resolver. En medio de las secuelas, la esperanza vuelve a la vida. De las alcantarillas bajo Arcadia, Loser West emerge, maltrecho y ensangrentado, pero vivo. Su regreso renueva la moral del grupo, un recordatorio de que la supervivencia aún es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Decidida a honrar a los caídos y a crear un verdadero santuario, Alice decide convertir Arcadia en un auténtico refugio. Utilizando los sistemas de comunicación de la nave, transmite un nuevo mensaje a los demás supervivientes, ofreciendo esperanza, guía y una promesa de seguridad en un mundo dominado por el caos y la infección. Mientras Alice, Clyde y Chris vigilan Arcadia desde la cubierta de la nave, el horizonte se oscurece con la llegada de un escuadrón de aviones Umbrella. La amenaza está lejos de terminar. La batalla puede estar ganada por ahora, pero la guerra contra Umbrella continúa, y Alice sabe que deben permanecer vigilantes si quieren proteger el refugio que tanto han luchado por conseguir. En una escalofriante escena a mitad de los créditos, la película ofrece un vistazo a los peligros que aún acechan más allá de Arcadia. Dentro de una de las aeronaves de Umbrella, Jill Valentine, un personaje favorito de los fans que desapareció tras la catastrófica destrucción de Raccoon City, se revela viva. Sin embargo, no es libre. Jill lleva el mismo dispositivo de control mental que le implantaron a Clyde Redfield, una siniestra tecnología de Umbrella que manipula y controla a sus víctimas. Con el dispositivo, Jill se ve obligada a seguir órdenes, dictando un ataque coordinado contra los supervivientes como parte de los implacables planes de Umbrella. Esta inquietante escena plantea futuros conflictos, mostrando que, a pesar de las victorias de Alice y sus aliados, la influencia de Umbrella perdura y la batalla por la supervivencia está lejos de terminar. Deja al público con una sensación de amenaza inminente, un recordatorio de que en el mundo de Resident Evil, el mal nunca es derrotado del todo y toda victoria es temporal. Milla Jovovich como Alice y sus clones. Alice, exagente de seguridad de la corporación Umbrella, se ha convertido en una de las últimas esperanzas de la humanidad contra el brote global del virus T. Tras escapar de las mortíferas instalaciones de la colmena, fue capturada y sometida a experimentos por científicos de Umbrella, lo que, sin querer,
provocó que se vinculara con el virus a nivel celular. Esta conexión le otorga habilidades sobrehumanas, haciéndola casi indestructible, más rápida y más fuerte que cualquier humano común. En medio del caos del mundo infectado, Alice usa sus poderes para liderar asaltos contra las fuerzas de Umbrella y proteger a los supervivientes. En Afterlife, se despliegan múltiples clones de Alice para amplificar su ya formidable presencia, convirtiéndola en un ejército de una sola mujer contra los no muertos y Umbrella por igual. Alil Arter como Claire Redfield. Claire Redfield es una de las aliadas más cercanas de Alice y una líder valiente por derecho propio. Tras el brote del virus T, guió un convoy de supervivientes a través del desierto de Nevada, con el objetivo de llegar a un supuesto refugio seguro llamado Arcadia, en Alaska. Sin embargo, el refugio resulta ser una trampa de Umbrella, diseñada para capturar supervivientes con fines experimentales. A pesar de la traición y la pérdida, Claire sigue luchando con determinación y resiliencia. También es la hermana menor de Chris Redfield, uno de los soldados de élite del ejército estadounidense, y su reencuentro con él añade profundidad emocional y fuerza a su batalla contra Umbrella y los infectados. Wentworth Miller como Chris Redfield. Chris Redfield, un operativo militar estadounidense altamente entrenado, aporta habilidades de combate de élite y experiencia estratégica a la lucha contra Umbrella. Hermano mayor de Claire, Chris ha estado buscando a su hermana desde el inicio del brote. Al unir fuerzas con Alice y Claire a bordo de la Arcadia, se convierte en una figura clave en la lucha para proteger a los supervivientes y derrotar a Umbrella. Con su valentía, disciplina y experiencia en combate, Chris proporciona un soporte físico y emocional para el grupo, encarnando el espíritu humano en un mundo invadido por los infectados y la corrupción corporativa. Shawn Roberts como Albert Wesker. Albert Wesker es el frío y despiadado presidente de la corporación Umbrella, la mente maestra detrás del brote global del virus T. Al igual que Alice, ha sido mejorado con el virus, lo que le otorga fuerza, velocidad y rápidas capacidades de regeneración sobrehumanas, haciéndolo casi imparable. Wesker es un astuto estratega y uno de los adversarios más peligrosos de Alice, utilizando tanto su intelecto como sus poderes mejorados para manipularla, cazarla e intentar eliminarla. Su obsesión por el control y la superioridad impulsa gran parte del conflicto, convirtiéndolo en una amenaza constante para Alice y los supervivientes. Boris Kodjoe como Loser West. Loser West es un exjugador profesional de baloncesto convertido en héroe a regañadientes. Tras el colapso de Los Ángeles, se convierte en el líder del grupo de supervivientes atrapados en la prisión, ofreciendo guía, fortaleza y apoyo moral a quienes lo rodean. Valiente y resiliente, Loser se abre paso en el caos del mundo de los no muertos mientras intenta proteger a los supervivientes, ganándose su confianza y respeto mediante su valentía y compasión. Casey Barnfield como Crystal Waters. Crystal Waters fue campeona juvenil de natación durante sus años de instituto, conocida por su velocidad, agilidad y espíritu competitivo. Tras mudarse a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, se vio atrapada en el caos del brote del virus T. Ahora, es una de las supervivientes atrapadas en las ruinas de la ciudad y usa su ingenio y determinación para sortear los peligros del mundo de los no muertos. Norman Yeun como Kim Young. Kim Young era becaria de Bennett Sinclair antes de que el brote mundial del virus te transformara el mundo en una pesadilla. Aunque inexperto en supervivencia, Kim Young se adapta rápidamente bajo extrema presión, intentando protegerse a sí mismo y al grupo de supervivientes de Los Ángeles. Su viaje pone de relieve tanto la vulnerabilidad como la valentía de la gente común empujada a circunstancias extraordinarias. Spencer Luck como Kamart. Kamart es una joven cuyo nombre real se desconoce. Se ganó su apodo tras ser encontrada escondida en una tienda Kamart durante el brote. Miembro del convoy de Claire Redfield en la película anterior, se ha convertido en una sobreviviente valiente y leal, sirviendo a menudo como símbolo de esperanza y resiliencia para el grupo. A pesar de su juventud, Kamart demuestra coraje y rapidez mental, cruciales en momentos de extremo peligro. Mika Nekastchome como Chica J-Pop. Conocida como la paciente cero de Japón, la Chica J-Pop es la primera persona infectada en Japón tras la propagación del brote mundial del virus T. Su infección desencadena la cadena de acontecimientos que finalmente trae los horrores de Umbrella a la región, convirtiéndola en una figura crucial, aunque trágica, en la historia del impacto mundial del virus. Ryo Lubovale como el hombre del hacha.
El hombre del hacha es una figura imponente y monstruosa adaptada del videojuego Resident Evil 5, donde es conocido como el Verdugo. Blandiendo un hacha enorme, aterroriza a los supervivientes en Los Ángeles, demostrando una fuerza sobrehumana y una agresividad brutal. Sus implacables ataques crean algunos de los momentos más intensos y mortales de la película, obligando a Alice y al grupo a luchar por sus vidas en una desesperada batalla por la supervivencia. Sienna Guillory como Gil Valentine. Gil Valentine es un exmiembro de STARS y policía de Raccoon City. Anteriormente ayudó a Alice durante la destrucción de Raccoon City, pero desapareció poco después sin que se sepa su paradero. En Afterlife, se revela que fue capturada por Umbrella y sometida a un lavado de cerebro con un dispositivo de control mental de escarabajo adherido a su pecho. Bajo su control, Gil lidera un asalto coordinado a Arcadia, demostrando hasta qué punto Umbrella es capaz de manipular incluso a los supervivientes más capaces. Fulvio Cesare como Wendell. Wendell es un superviviente en Los Ángeles, aunque no siempre es confiable. Conocido por su comportamiento fisgón, su imprudencia y falta de disciplina, eventualmente lo ponen a sí mismo y a otros en peligro. A pesar de sus defectos, Wendell representa la vulnerabilidad e imprevisibilidad de la gente común atrapada en el caos del mundo infectado. En mayo de 2005, incluso antes del estreno de Resident Evil Extinction, los productores ya insinuaban una posible secuela titulada Afterlife. El plan era ambicioso. La película se rodaría y ambientaría en lugares tan lejanos como Tokio, Japón y Alaska, ampliando el alcance de la serie más allá de las entregas anteriores. En aquel entonces, Extinction se había promocionado ampliamente, tanto en la página web oficial como en materiales de marketing, como el capítulo final de la franquicia cinematográfica de Resident Evil. A pesar de ello, la posibilidad de continuar la saga nunca desapareció del todo. El 23 de septiembre de 2007, Rody Brewer, director de distribución de Sony, reconoció la probabilidad de una nueva entrega. Declaró: "No me sorprendería en absoluto, considerando el éxito de la franquicia, que encuentren la manera de crear otra. Es una posibilidad real". Esto marcó la primera confirmación pública de que, a pesar de las afirmaciones de cierre, el mundo de Alice y el virus tenían mucha más historia que contar, allanando el camino para Resident Evil Afterlife y la continuación de la batalla global contra Umbrella y los infectados. El productor Jeremy Bolt se sumó a la especulación, señalando que, si bien no había planes inmediatos para una cuarta película, la tercera entrega, Resident Evil Extinction, había tenido una ejecución excepcional. Reveló que Paul W.S. Anderson estaba en conversaciones con Sony sobre la posibilidad de continuar la franquicia, lo que generó esperanza entre los fans por un nuevo capítulo. Para junio de 2008, Anderson confirmó que las negociaciones con Sony estaban en marcha para crear la secuela. Más tarde ese mismo año, en diciembre de 2008, anunció que estaba escribiendo el guión, dando forma a la historia que eventualmente se convertiría en Resident Evil Afterlife. El impulso continuó en 2009, cuando Sony fijó oficialmente como fecha de estreno el 27 de agosto de 2010, lo que indicaba que el proyecto estaba pasando de la especulación a la producción a gran escala. Con Anderson al mando como guionista y director, la secuela prometía ampliar el alcance de la serie, introducir nuevas localizaciones y ofrecer la emocionante acción y el terror que los fans esperaban. En septiembre de 2006, los primeros informes sugerían que el casting para la cuarta película de Resident Evil había comenzado oficialmente. Entre los actores considerados se encontraba Jensen Ackles, quien, según se informa, era candidato para interpretar a Leon S. Kennedy, uno de los personajes icónicos de los videojuegos de la franquicia. Para la película, Ali Larter tuvo que hacer sacrificios importantes. Se perdió 7 episodios de la serie de televisión Héroes para comprometerse con su papel, lo que demuestra su dedicación al proyecto y a la franquicia. El casting de Chris Redfield también implicó un proceso competitivo. Antes de que Wentworth Miller fuera elegido, el actor Johnny Messner había audicionado para el papel. Miller, quien nunca había jugado a los videojuegos de Resident Evil, comenzó a prepararse buscando imágenes de Chris Redfield en Internet para comprender la apariencia y el comportamiento del personaje. Un detalle llamó la atención de inmediato: el físico increíblemente musculoso de Chris. Con solo 3 semanas de preparación antes del rodaje, Miller se dio cuenta de que sería imposible igualar ese nivel de masa muscular en tan poco tiempo.
A pesar de esto, se centró en encarnar la fuerza, la destreza en el combate y la determinación del personaje, dando vida a Chris en la pantalla de una manera que equilibraba autenticidad y realismo. Para comprender mejor a Chris Redfield, Wentworth Miller vio imágenes de los juegos de Resident Evil y notó las diferencias entre su interpretación y la icónica versión del videojuego, en particular cómo aparecía el personaje en el primer juego. Reconociendo las exigencias físicas del papel, Miller se centró en el entrenamiento cardiovascular para desarrollar resistencia, preparándose para las intensas secuencias de acción que requería la película. Miller describió su interpretación del personaje del videojuego como: es definitivamente capaz y heroico, pero también tiene algo de inocente. En cierto modo, todavía estaba recién lavado al comienzo de este horroroso viaje. Shawn Roberts enfatizó que el personaje de Wesker fue diseñado para capturar plenamente los poderes y la presencia de los videojuegos. Lo tiene todo a su favor. Es súper rápido, súper fuerte, tiene la capacidad de regenerarse. Son todos los elementos del juego. Eso fue algo en lo que todos coincidimos desde el principio. Este personaje tiene que ser para los fans. Además del regreso de Wesker, Sienna Guillory retoma su papel como Jill Valentine, la hábil miembro de STRS cuya última aparición fue en Resident Evil, Apocalypse. Aunque su aparición es breve, aparece en una escena a mitad de los créditos, lo que anticipa los eventos de la siguiente entrega e insinúa la continua amenaza de Umbrella. Esta combinación de personajes favoritos de los fans y adaptaciones fieles al juego garantizó que Resident Evil Afterlife se mantuviera fiel al legado de la franquicia, a la vez que expandía la historia para nuevos públicos. El director Paul W.S. Anderson se inspiró para rodar Resident Evil Ultratumba en 3D digital tras ver imágenes de Avatar de James Cameron, que demostraban el potencial inmersivo de esta tecnología. Optó por rodar en alta definición con una relación de aspecto de 2,35:1, utilizando el sistema de cámara fusión de Cameron, concretamente una cámara Sony F35. El equipo de producción dedicó 2 semanas de preproducción a perfeccionar el sistema de cámara 3D, asegurándose de aprovechar al máximo sus capacidades para las intensas secuencias de acción de la película. Con un presupuesto aproximado de $60 millones, la fotografía principal duró 55 días, del 29 de septiembre a diciembre de 2009. Rodar en 3D añadió aproximadamente un 20% al presupuesto total, lo que refleja las exigencias técnicas del formato. Shawn Roberts comenzó a rodar sus escenas el 10 de octubre de 2009, mientras que la secuencia del enfrentamiento final, una de las partes más complejas y llenas de acción de la película, requirió unos 6 días de intenso rodaje. La producción no estuvo exenta de contratiempos. En un momento de acción de alta intensidad, Milla Jovovich disparó accidentalmente una cámara de $100,000, un costoso recordatorio de los riesgos que implica crear escenas de acción realistas y trepidantes. Para las secuencias a cámara lenta de la película, especialmente las que muestran balas y gotas de agua, el equipo utilizó 2 cámaras Phantom de alta velocidad, capaces de filmar a 200 fotogramas por segundo, capturando cada detalle con una claridad asombrosa. Una escena particularmente ambiciosa incluía una pelea entre Wesker y Chris, inspirada directamente en una secuencia del videojuego Resident Evil 5. Los cineastas la recrearon plano a plano, utilizando las cámaras Phantom para enfatizar la velocidad sobrehumana de Wesker. Filmar esta intrincada batalla tomó aproximadamente 2 días completos, lo que puso de relieve la precisión técnica necesaria para dar vida a los movimientos icónicos del juego en la pantalla. Sin embargo, la decisión de rodar en 3D implicó desafíos. El tamaño y el peso adicionales de los equipos de cámara 3D hicieron que muchas herramientas cinematográficas tradicionales, como las Steadicam, ya no pudieran utilizarse. El equipo tuvo que adaptar sus técnicas, coreografiando cuidadosamente cada acción y movimiento de cámara para mantener la fluidez mientras trabajaba con el engorroso equipo 3D. Debido a que las cámaras 3D eran demasiado grandes y pesadas para usar las plataformas Steadicam tradicionales, los realizadores idearon una solución ingeniosa. El operador de cámara utilizó un Segway para lograr tomas fluidas que imitaban el movimiento de la Steadicam. Muchas de las secuencias de acción de la película se filmaron frente a una pantalla verde, lo que permitió efectos visuales complejos y la creación de entornos dinámicos y sobrenaturales. Para las secuencias aéreas, se utilizó un avión Jak-52 de 1983, pilotado por Milla Jovovich y Ali Larter.
Para capturar con seguridad las acrobacias y los ángulos dinámicos de cámara, el piloto de acrobacias Martin Matz, vestido como Jovovich, pilotó el avión para las tomas, asegurando que la acción se viera fluida y emocionante en pantalla. Rodar en 3D presentó varios desafíos técnicos únicos para los realizadores. Un problema importante fue que las cámaras 3D no podían manejar superficies brillantes, como el acero inoxidable, sin producir destellos indeseados. Para solucionar esto, el decorador de sets Cal Loux explicó que la mayoría de los elementos que parecían metálicos en pantalla estaban pintados de plata con una pintura especial antirreflectante, manteniendo la ilusión de metal y evitando distorsiones visuales. Además, la saturación del color en los sets tuvo que ajustarse cuidadosamente. Las cámaras 3D son más lentas para captar información visual que las cámaras tradicionales, por lo que el equipo ajustó los colores y la iluminación para garantizar que cada escena luciera vibrante, detallada y totalmente inmersiva al visualizarse en 3D. El decorador de sets Cal Loux analizó en profundidad los desafíos únicos que plantea rodar en 3D, especialmente en cuanto al color y la iluminación. Describió cómo la tecnología de la cámara requería una paleta de colores muy restrictiva, lo que obligó al equipo a realizar ajustes que habrían sido innecesarios en sets tradicionales. Por ejemplo, en una escena en un almacén, el equipo de producción inicialmente saturó los pisos con un color carbón intenso, creyendo que era lo suficientemente oscuro como para que se viera correctamente en cámara. Sin embargo, al visualizarlos a través de las cámaras 3D, los pisos seguían pareciendo demasiado claros. Para corregir esto, el equipo tuvo que añadir gradualmente más negro, ajustándolo minuciosamente hasta que los suelos lucieran bien bajo la intensa iluminación. Loux explicó que esto fue especialmente difícil porque el equipo utilizaba más luz que nunca en estos sets. La combinación de una iluminación extremadamente brillante y la menor capacidad de las cámaras 3D para capturar información implicaba que cada superficie, color y textura debía calibrarse cuidadosamente. Incluso las pequeñas desviaciones podían parecer extrañas para el público, lo que hacía que la consistencia visual y el efecto 3D inmersivo fueran una preocupación constante para el equipo de producción. Este ejemplo pone de manifiesto lo técnicamente exigente que fue rodar en 3D para Resident Evil Afterlife, lo que afectó no solo a las cámaras y a los actores, sino también al diseño de los sets, la gradación de color y la iluminación, todo lo cual tuvo que coordinarse meticulosamente para lograr el aspecto cinematográfico deseado. La fotografía principal de Resident Evil Afterlife demostró el compromiso de los realizadores con el realismo y el espectáculo. La mayor parte de la película se rodó en los estudios Cinespace de Toronto, Ontario, que ofrecían amplios escenarios que permitían albergar los elaborados decorados, los efectos especiales y las secuencias de acción a gran escala esenciales para la historia. Una escena particularmente dramática incluía un accidente aéreo en llamas, ejecutada de forma tan convincente que vecinos preocupados llamaron a la policía de Toronto cientos de veces, lo que pone de relieve la intensidad y la autenticidad de la producción. La capacidad del equipo para gestionar con seguridad estas acrobacias, a la vez que creaba tensión en pantalla, es un testimonio de su habilidad y planificación. Para las escenas submarinas, el equipo de producción construyó un enorme tanque en el escenario cortando y soldando contenedores de carga, lo que permitió a los actores interpretar secuencias complejas de forma segura, a la vez que capturaban la ilusión de estar sumergidos en un entorno peligroso e infestado de virus. La secuencia inicial, que marca el tono de la acción y el terror implacables de la película, también se rodó en Cinespace, sumergiendo al espectador de inmediato en el peligroso mundo de Alice y los supervivientes. Para representar las operaciones ocultas y amenazantes de la corporación Umbrella, los realizadores utilizaron la facultad de farmacia Leslie Dunn para las tomas interiores de la guarida subterránea de la compañía, dándole un aspecto frío, industrial y clínico que reforzaba la naturaleza secreta y malévola de Umbrella. Al combinar efectos especiales, locaciones reales y una innovadora construcción de sets, la producción creó un entorno altamente inmersivo. La combinación de especialistas, tecnología 3D y un diseño de sets detallado hizo que el universo de la película se sintiera tangible, intensificando la experiencia del público del mundo infectado y la lucha incansable de sus sobrevivientes. Los realizadores de Resident Evil Ultratumba seleccionaron cuidadosamente localizaciones en Canadá y Alaska para crear una sensación de realismo y escala para la historia. Para las secuencias de la prisión de Los Ángeles,
El equipo de producción recurrió a la Biblioteca Robarts de la Universidad de Toronto. Su imponente arquitectura y su aspecto de fortaleza proporcionaron una convincente réplica de una prisión fuertemente fortificada, mientras que tomas adicionales en la Universidad de Toronto Scarborough ofrecieron espacios interiores y exteriores versátiles para complementar las dinámicas escenas de acción de la historia. Para representar el desolado cementerio de aviones de Alaska, se filmaron escenas en el aeropuerto de Osaba, donde las filas de aviones abandonados evocaban la atmósfera inquietante y postapocalíptica necesaria para el viaje de Alice y los supervivientes. De igual manera, los realizadores eligieron el Parque Provincial Sandbanks para representar una playa de Alaska. Su escarpada costa y belleza natural aportan autenticidad a las secuencias de la naturaleza congelada de la película. Para realzar aún más la sensación del lugar, una segunda unidad viajó a Alaska para capturar tomas de los espectaculares paisajes del estado, montañas nevadas, densos bosques y costas heladas, proporcionando imágenes realistas que anclaron la historia en un entorno creíble. Al combinar sets de estudio, dobles canadienses y metraje auténtico de Alaska, la producción logró una combinación perfecta de locaciones que expandió el mundo de Resident Evil. Afterlife. Esta atención a la autenticidad geográfica permitió al público sentirse completamente inmerso, ya sea siguiendo a Alice por las calles en ruinas de Los Ángeles o por la aislada y peligrosa naturaleza de Alaska, lo que aumentó tanto la tensión de la historia como su alcance cinematográfico. Los efectos visuales de Resident Evil Afterlife estuvieron a cargo de Rocket Science VFX y MRX Inc., quienes combinaron efectos especiales con tecnología digital de vanguardia para crear el mundo aterrador e inmersivo de la película. Paul Jones, quien previamente diseñó al icónico personaje Nemesis en Resident Evil Apocalipsis, fue el creador de efectos especiales, asegurando que los efectos prácticos conservaran una calidad tangible y visceral. La producción originalmente planeó usar 300 extras para representar zombies en escenas con multitudes. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo, solo se pudieron filmar unos 150 zombies en el set. Para lograr la apariencia de hordas masivas, Dennis Berardi, supervisor de efectos visuales de MRX Inc., añadió digitalmente más zombies en postproducción, expandiendo la multitud sin perder realismo. Para las secuencias con los clones de Alice, los cineastas emplearon fotografía con control de movimiento, filmando múltiples pases de Milla Jovovich para crear duplicados perfectamente sincronizados. Para los planos generales donde varios clones debían aparecer juntos, el equipo utilizó dobles fotográficos digitales, combinando imágenes de acción real con efectos visuales para representar de forma convincente a Alice luchando sola. Esta combinación de acrobacias prácticas, aumento digital y una planificación cuidadosa permitió que la película ofreciera tanto acción intensa como secuencias visualmente espectaculares, manteniéndose fiel a la estética de acción y terror de alta energía de la franquicia. Contrastes interesantes, blancos puros, lo que crea un aspecto impactante. Es tan limpio y preciso, junto con una oscuridad real que puede evocar un poco la atmósfera de Silent Hill. Así que tenemos los extremos, pero sin duda es una estética única para esta versión y ha sido divertido verlas. Para dar vida a Los Ángeles postapocalíptico, el escenario principal de gran parte de la película, el equipo de efectos visuales creó un paisaje urbano quemado, con cielos llenos de ceniza y remolinos de humo, que enfatiza la devastación causada por el brote del virus T. El productor Jeremy Bolt explicó esta decisión creativa. En un mundo que se ha ido al garete, no hay control ni bomberos, así que, claramente, lo que le va a pasar a Los Ángeles es que se quemará. Esta combinación de destrucción hiperrealista, marcados contrastes de iluminación y efectos digitales ayudó a sumergir a los espectadores en una ciudad sumida en el caos, realzando tanto la atmósfera de terror de la película como su épica escala cinematográfica. Resident Evil Afterlife recuperó a los Doberman infectados de los juegos y películas anteriores, pero esta vez se les dio una apariencia más aterradora y peligrosa. Los perros fueron equipados con disfraces y prótesis para realzar su aspecto amenazante. El director Paul W.S. Anderson enfatizó que quería que las criaturas lucieran absolutamente terribles, capturando así el terror que los fanáticos esperaban. Para realzar el efecto, se utilizaron imágenes generadas por computadora para que las mandíbulas de los perros se abrieran, revelando tentáculos que emergían de sus bocas, inspirados directamente en los diseños de los videojuegos de Resident Evil 4 y 5. La película también presentó otras criaturas adaptadas del quinto videojuego.
Los Mahini fueron reimaginados como enemigos más inteligentes y agresivos, equipados con mandíbulas y tentáculos que realzaban su monstruosa apariencia. Además, el verdugo, conocido como el hombre del hacha en la película, representó una amenaza formidable y fiel al juego para los supervivientes, combinando efectos visuales y efectos especiales para crear un adversario visualmente impactante y aterrador. Estos diseños de criaturas, que combinan prótesis prácticas, vestuario y efectos visuales, permitieron que la película mantuviera las raíces del terror de la serie, a la vez que aumentaba la tensión para Alice y sus aliados. El estreno de Resident Evil, Afterlife sufrió algunos cambios de calendario antes de fijar su fecha definitiva. Inicialmente, en agosto de 2009, se anunció que la película llegaría a los cines el 27 de agosto de 2010. Más tarde ese mismo año, en diciembre de 2009, el estreno se pospuso al 14 de enero de 2011, probablemente para acomodar la postproducción, el marketing y los complejos efectos visuales en 3D. Sin embargo, para enero de 2010, la fecha se ajustó una vez más al 10 de septiembre de 2010, que finalmente se convirtió en la fecha oficial de estreno mundial. Estos cambios reflejan la cuidadosa planificación de los cineastas para garantizar que los efectos visuales de alta calidad, las secuencias en 3D y las escenas de acción de la película estuvieran impecables para el público. En el ámbito comercial, Screen Gems realizó una importante operación para asegurar la distribución de la película, pagando $52 millones a Constantin Film, Davis Films e Impact Pictures por los derechos. Este acuerdo abarcó Norteamérica y la mayoría de los mercados extranjeros clave, lo que demuestra una gran confianza en el atractivo internacional de la franquicia. La inversión reforzó la expectativa del estudio de que Afterlife atraería al público con sus espectaculares visuales en 3D, secuencias llenas de acción y personajes entrañables, consolidando su posición como una entrega clave de la mundialmente popular saga Resident Evil. Como parte de la promoción de Resident Evil, Afterlife, miembros clave del reparto y el equipo interactuaron activamente con los fans en importantes convenciones. El 3 de abril de 2010, el director Paul W. S. Anderson y las protagonistas Milla Jovovich y Ali Larter asistieron a la WonderCon, donde participaron en un panel dedicado a la película, donde respondieron a las preguntas de los fans y compartieron información sobre la producción, la filmación en 3D y el regreso de los personajes. Posteriormente, el 24 de julio de 2010, el trío apareció en la Comic Con de San Diego, uno de los eventos de cultura pop más importantes del mundo, para seguir promocionando la película. Sus apariciones ayudaron a generar entusiasmo entre los fans, mostrando imágenes exclusivas, historias tras bambalinas y la acción trepidante que el público podía esperar de la cuarta entrega de la saga Resident Evil. Estas apariciones en convenciones destacaron la sólida base de fans de la franquicia y propiciaron una conexión directa entre los creadores y el público, reforzando la expectación por la película antes de su estreno el 10 de septiembre de 2010. Además de la banda sonora original de Tom and Dandy, la película incluyó la canción de Outsider, Apocalypse Remix, de la banda de rock alternativo A Perfect Circle. Esta canción se usó de forma destacada en la campaña de marketing, lo que contribuyó a establecer un tono oscuro e intenso para la película. Dentro de la película, un breve fragmento de la canción suena durante el enfrentamiento culminante entre Alice y Wesker, aumentando la tensión y el drama de su enfrentamiento. La canción también acompaña a los créditos finales, dejando al público con una sensación persistente de la intensa energía y la atmósfera postapocalíptica de la película. Esta combinación de banda sonora original y música rock cuidadosamente seleccionada reforzó la atmósfera de acción y terror de la película, fusionando la orquestación cinematográfica con música contemporánea para cautivar tanto a los fans de la franquicia como al público general. Resident Evil. Afterlife se popularizó para el entretenimiento doméstico con su lanzamiento en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D en Estados Unidos el 28 de diciembre de 2010. Esto permitió a los fans de la franquicia experimentar la acción trepidante, las secuencias de terror y las imágenes inspiradas en el 3D desde la comodidad de sus hogares. La edición en DVD incluyó varias características especiales, como comentarios del cineasta, que ofrecieron perspectivas del director Paul W. S. Anderson y miembros clave del equipo creativo sobre el proceso de producción, los desafíos y las decisiones artísticas. Además,
El DVD incluyó 2 cortos que ofrecían vistazos entre bastidores a la creación de la película, incluyendo la escenografía, las acrobacias y el trabajo de efectos visuales. Las versiones en Blu-ray ampliaron estas características, incluyendo todo lo del DVD, además de ofrecer escenas eliminadas y extendidas, material adicional entre bastidores y tomas descartadas. Estos extras permitieron a los espectadores explorar las decisiones creativas y los desafíos que supuso dar vida al mundo postapocalíptico de Resident Evil, Afterlife, desde las acrobacias y los efectos visuales hasta la construcción de escenarios y el diseño de vestuario. Para mejorar aún más la experiencia de visualización en casa, se lanzó una edición en Blu-ray Ultra HD el 17 de enero de 2017. Esta edición ofrecía resolución 4K, color de alto rango dinámico, HDR, mejorado y una calidad de audio optimizada, lo que permitió al público apreciar plenamente la impactante cinematografía inspirada en el 3D, los intrincados diseños de las criaturas y las dinámicas secuencias de acción de la película. En general, estos lanzamientos en medios domésticos no solo hicieron que la película fuera accesible a un público más amplio, sino que también ofrecieron a los fanáticos una experiencia rica e inmersiva que combinaba imágenes de alta calidad, contenido detrás de escena en profundidad y material adicional que mostraba el esfuerzo y la creatividad detrás de la producción de la película. Resident Evil Afterlife tuvo un estreno masivo en cines, con aproximadamente 4.700 pantallas en 3.203 ubicaciones. De estas, 2.062 salas estaban equipadas para proyecciones en 3D y 141 eran cines IMAX 3D, lo que la convirtió en uno de los estrenos en 3D más grandes de su época. En Canadá, la película amplió su alcance con 250 salas adicionales a través de Alliance Films. La película se estrenó en el primer puesto de taquilla, recaudando $10,7 millones en su día de estreno y un total de $26,6 millones durante su primer fin de semana, lo que demuestra un gran interés del público y la fidelidad a la franquicia. Para el segundo fin de semana, la película descendió al cuarto puesto, mientras que la recién estrenada The Town se alzó con el primer puesto. Durante este fin de semana, Afterlife recaudó $10 millones, lo que refleja una disminución del 63% en la venta de entradas en comparación con su primer fin de semana. A pesar de la caída en su segundo fin de semana, el espectáculo 3D de la película, su base de fans consolidada y su atractivo internacional contribuyeron a su sólido rendimiento general, consolidándola como una entrega exitosa y visualmente ambiciosa de la saga Resident Evil. Resident Evil Afterlife experimentó un descenso gradual en taquilla durante las semanas posteriores a su estreno. Para el tercer fin de semana, la película había caído al séptimo puesto, recaudando $4,9 millones y siendo retirada de 567 salas. Durante su cuarto fin de semana, descendió aún más, hasta el 11º puesto, con el recién estrenado Caso 39 ocupando el primer puesto. Ese fin de semana, Afterlife recaudó $2,7 millones y fue retirada de otras 735 salas. En su quinto fin de semana, la película recaudó $1,2 millones, una disminución del 54% con respecto al fin de semana anterior, y fue retirada de otras 895 salas. Los siguientes fines de semana experimentaron descensos continuos. Resident Evil Afterlife mantuvo un fuerte impulso internacional durante sus primeras semanas de estreno. Durante su segunda semana, la película recaudó $40 millones en el extranjero, con contribuciones notables como Alemania, $5,3 millones, México, $3,2 millones, Corea del Sur, $3,1 millones, Brasil, $2,9 millones, Japón, $5,1 millones, Rusia, $4,2 millones. En su tercer fin de semana, la película se mantuvo en el número 1 a nivel internacional, recaudando $24,3 millones, impulsada por un nuevo estreno en Francia que aportó $3,5 millones y $768,324 adicionales en Hong Kong. Incluso en su cuarto fin de semana, Afterlife se mantuvo en el primer puesto, recaudando $15,6 millones, lo que demuestra el interés sostenido del público y la fidelidad a la franquicia en múltiples territorios.
El éxito de la película se atribuyó en gran medida a su espectáculo en 3D, sus trepidantes secuencias de acción y su base de fans global, que la ayudaron a dominar la taquilla mundial durante su estreno. Para su quinto fin de semana, Resident Evil Afterlife mantuvo un sólido desempeño en la taquilla mundial, recaudando $8 millones incluso al caer al quinto puesto, con Comer, Rezar, Amar apoderándose del primer puesto. A pesar de la caída, el sólido desempeño internacional de la película la mantuvo entre los mejores del mundo. Para su 11º fin de semana, Afterlife había recaudado $9,1 millones, de los cuales 9 millones provenían casi en su totalidad de su gran estreno en China, una clara señal del creciente atractivo global de la franquicia y la creciente importancia de los mercados asiáticos para los estrenos de Hollywood. Finalmente, Resident Evil Afterlife casi igualó la recaudación mundial combinada de las 3 películas anteriores de Resident Evil, quedándose a tan solo $1,5 millones. Este hito consolidó a Afterlife no solo como un éxito comercial para la franquicia, sino también como una entrega clave que expandió el éxito de la serie más allá del público occidental, consolidando a Resident Evil como una marca cinematográfica verdaderamente global. Resident Evil Afterlife se convirtió en un éxito rotundo de taquilla a nivel mundial, recaudando la impresionante cifra de $60 millones en Estados Unidos y Canadá, además de 240 millones adicionales en los mercados internacionales, para un total mundial de $300 millones. Esto la convirtió no solo en la película más taquillera de la saga Resident Evil hasta ese momento, sino también en una de las adaptaciones de videojuegos de mayor éxito comercial jamás realizadas. En Norteamérica, gran parte de su éxito financiero se atribuyó al aumento de precio de las entradas para las proyecciones en 3D, un gran atractivo en aquel momento. Sin embargo, a pesar de las fuertes ganancias, tuvo la menor asistencia en su fin de semana de estreno de toda la franquicia, lo que significa que menos gente la vio en los cines en comparación con películas anteriores, a pesar de que los ingresos fueron mayores gracias al recargo por la versión 3D. El 23 de noviembre de 2010, la película alcanzó otro hito notable al convertirse oficialmente en la producción cinematográfica canadiense más exitosa de la historia. También se alzó con el título de la película de zombies más taquillera de la historia, superando todos los récords previos del género. Además, Resident Evil Afterlife se convirtió en el estreno más taquillero de la historia de Screen Gems, un gran logro para el estudio. A nivel mundial, se posicionó como la cuarta película de videojuegos más taquillera de todos los tiempos, solo por detrás de Warcraft, $433,5 millones, Angry Birds, la película, $347,1 millones, y Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, $336,4 millones. Este éxito rotundo consolidó la reputación de Afterlife como un punto de inflexión para la franquicia Resident Evil, demostrando su duradera popularidad y consolidando su posición como una de las series de terror y acción más exitosas financieramente del cine moderno. Resident Evil Afterlife recibió una recepción crítica mixta a negativa tras su estreno. Cabe destacar que la película no se proyectó con antelación para la crítica, una medida que a menudo se asocia con que los estudios anticipaban malas críticas. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 21% basado en 107 reseñas de la crítica, con una calificación promedio de 4,1/10. El consenso crítico del sitio web dice: tan tonta y sin vida como sus antagonistas no muertos, Resident Evil Afterlife es una adición totalmente innecesaria a la franquicia. En Metacritic, que calcula una puntuación media ponderada sobre 100 a partir de las reseñas de la crítica general, la película recibió una puntuación de 37 basada en 14 reseñas, lo que indica críticas generalmente desfavorables. A pesar de la respuesta de la crítica, las reacciones del público fueron más positivas. Según las encuestas de CinemaScore, los espectadores le dieron a la película una calificación media de B en una escala de A y a F, lo que sugiere que, si bien los críticos no quedaron impresionados, los fans de la franquicia en general disfrutaron de la acción, los efectos 3D y la continuación de la historia de Alice. Las críticas a Resident Evil Afterlife fueron dispares, destacando tanto su estilo visual como sus limitaciones de originalidad.
Michael Ordoña, de Los Angeles Times, le dio a la película una reseña positiva, señalando que el corte más lento hizo que las secuencias de acción fueran más fáciles de seguir y disfrutables que en muchas películas del género. También elogió el uso de los decorados y las localizaciones por parte del director Paul W.S. Anderson, afirmando que maximizaban el impacto de los efectos 3D estereoscópicos. Por otro lado, Pelín O'Neill, de The Guardian, le otorgó a la película 2 de 5 estrellas, elogiando las imágenes en 3D, pero criticando la falta de originalidad e imaginación de la franquicia, señalando que las películas de Resident Evil siempre se ven bien y tienen una acción bien escenificada, pero carecen de un ápice de originalidad o imaginación. Andrea Grombal, del Chicago Reader, describió la trama como casi imperceptible, pero elogió la elegante presentación de la película, atribuyéndola a la cinematografía en 3D y al ajustado vestuario de Milla Jovovich, que contribuía a su atractivo visual. En general, si bien los críticos a menudo señalaron deficiencias narrativas, muchos reconocieron las espectaculares secuencias de acción, los efectos 3D y el estilo visual de la película, elementos que cautivaron enormemente a los fans de la franquicia. Algunos críticos fueron especialmente duros con Resident Evil Ultratumba. Janette Katsoulis, del New York Times, criticó la película por inspirarse excesivamente en obras consolidadas de ciencia ficción y terror, afirmando: al aprovechar la cosa de John Carpenter y gran parte del canon de la ciencia ficción y el terror, Ultratumba es más moribunda que su multitud de no muertos. David Edwards, del Daily Mirror, comparó la película desfavorablemente con su predecesora, Resident Evil Extinction, señalando que los resultados fueron aún menos impresionantes y añadiendo: solo a los fans de la saga les importará, ya que la película se parece sospechosamente a una serie de escenas de acción apenas conectadas y un 3D mediocre, unidos a una trama despreocupada. En el sitio web de reseñaspiel.com, los críticos Corey Coleman y Co-Host 3000 calificaron la película como una tontería, la segunda calificación más baja disponible, lo que refleja su baja opinión sobre la narrativa, la originalidad y la ejecución en general. Si bien algunos críticos apreciaron las imágenes en 3D y las secuencias de acción, otros la encontraron original y carente de coherencia argumental, lo que ilustra la divergencia entre los fans que disfrutaron del espectáculo y los críticos que juzgaron la película por su narrativa y originalidad. La crítica continuó destacando tanto los defectos como las pequeñas fortalezas de Resident Evil Afterlife. Muchos críticos criticaron el uso excesivo de la cámara lenta, la falta de explicación de ciertos elementos de la trama y los largos intervalos entre secuencias de acción que hacían que la película resultara irregular. Sin embargo, elogiaron la cinematografía, algunos pequeños pero efectivos momentos de acción, la presentación en 3D y los efectos especiales utilizados para el Axeman que añadieron impacto visual. Andrew Barker, de Variety, comparó la película con su predecesora, calificándola de igualmente moribunda y quizás incluso más descaradamente derivada. También criticó la interpretación de Shaun Roberts de Wesker, comparándola con una imitación chapucera del agente Smith de Hugo Weaving en Matrix. Brian Orndorff, de Dark Horizons, ofreció una crítica particularmente dura. Quizás la primera película en 3D que simula la experiencia de ver secar la pintura, Resident Evil Afterlife es un aburrimiento terrible que solo cobra vida ocasionalmente. En general, la recepción crítica enfatizó que si bien la película ofrecía espectáculo visual y emociones en 3D, tenía dificultades con la narrativa, el ritmo y la originalidad, lo que resultó en una respuesta polarizada entre los críticos y los fanáticos de la franquicia. Con acción de alto octanaje, visuales 3D asombrosos y una lucha implacable por la supervivencia, Resident Evil Afterlife demuestra por qué la franquicia sigue siendo un fenómeno global tanto en el cine de terror como en el de acción. Regresa al mundo apocalíptico de Alice mientras lucha contra los no muertos y se enfrenta a la corporación Umbrella en Resident Evil Afterlife, la cuarta entrega de la exitosa franquicia que cobra vida en un impresionante 3D. Resident Evil Afterlife es una película de acción y terror de 2010 escrita y dirigida por Paul W.S. Anderson. Esta cuarta entrega de la franquicia cinematográfica Resident Evil continúa la historia de Resident Evil Extinction 2007 y marca el regreso de Anderson a la dirección tras dirigir la primera película de la serie.
Inspirada libremente en la mundialmente famosa serie de videojuegos de Capcom, Afterlife lleva la franquicia a una nueva era al ser la primera película rodada íntegramente en 3D, utilizando la misma tecnología de cámara desarrollada para Avatar. Esto le proporcionó a la película una experiencia visual más intensa e inmersiva, combinando acción trepidante con terror oscuro y apocalíptico. La película está protagonizada por Milla Jovovich, quien retoma su icónico papel de Alice, la imparable superviviente de la catástrofe viral de la corporación Umbrella. Le acompañan a Lee Larter como Clyde Redfield, Kim Coates, Shaun Roberts como el amenazador Albert Wesker, Spencer Luck, Boris Kodjoe y Wentworth Miller, quien debuta en la serie como Chris Redfield, el hermano perdido de Clyde y uno de los personajes más queridos de los juegos. Ambientado en un mundo postapocalíptico en ruinas, Resident Evil. Afterlife sigue a Alice en su lucha implacable contra la corporación Umbrella mientras busca a otros supervivientes. La película está repleta de intensas secuencias de lucha, hordas masivas de zombies y emocionantes efectos visuales en 3D que hacen que cada bala, explosión y criatura salte de la pantalla. La historia de Resident Evil. Afterlife comienza en un mundo completamente invadido por el mortal virus T, un arma biológica que ha convertido a la mayor parte de la humanidad en monstruos carnívoros. Alice, interpretada por Milla Jovovich, continúa su desesperada búsqueda de supervivientes en las ruinas de Los Ángeles, una de las últimas fortalezas conocidas que quedan en la Tierra. En medio del caos, descubre a un pequeño grupo de personas atrapadas en una enorme prisión fortificada, rodeada de miles de infectados. Mientras Alice lidera una audaz misión de rescate, une fuerzas con rostros conocidos y nuevos aliados en una lucha por la supervivencia. Entre ellos se encuentra Clyde Redfield, interpretada por Lee Larter, quien sufre pérdida de memoria tras un traumático encuentro con la corporación Umbrella. Su reencuentro da un giro emotivo cuando encuentran al hermano de Clyde, Chris Redfield, interpretado por Wentworth Miller, quien marca su primera aparición en la saga cinematográfica. Es soldado y figura clave de los videojuegos Resident Evil, Chris se convierte en un aliado esencial en su lucha por escapar de la ciudad. Su viaje, sin embargo, los lleva a una confrontación aún mayor, contra Albert Wesker, el frío y calculador jefe de la corporación Umbrella, interpretado por Shaun Roberts. Potenciado por el propio virus, Wesker se convierte en uno de los enemigos más poderosos y peligrosos de Alice hasta la fecha. Dando un giro sorprendente, la película también anticipa el regreso de Jill Valentine, otro personaje favorito de los fans de las películas y juegos anteriores, quien aparece en un breve pero memorable cameo, sentando las bases para futuros eventos de la serie. En mayo de 2005, incluso antes del estreno de Resident Evil Extinction, los productores ya habían insinuado la idea de continuar la franquicia con una secuela, que eventualmente se convertiría en Resident Evil Afterlife. Cuando Extinction finalmente llegó a los cines en 2007, resultó ser un gran éxito de taquilla, demostrando que el público aún tenía un gran apetito por el mundo apocalíptico de Resident Evil. Ese éxito dio luz verde para el siguiente capítulo. En junio de 2008, comenzó oficialmente el desarrollo inicial de Afterlife, y más tarde ese mismo año, en diciembre, el guionista y director Paul W.S. Anderson regresó para escribir el guión. Anderson, quien había dirigido la primera película de Resident Evil, quería devolver la serie a sus raíces, a la vez que ampliaba su escala y ambición visual. Para que la historia se sintiera fresca y conectada con los videojuegos originales, los realizadores decidieron incorporar elementos clave de Resident Evil 52009. Esto incluyó el uso de dispositivos de control mental que manipulan el comportamiento humano, así como el intenso y emocionante enfrentamiento entre Chris Redfield y Albert Wesker, un momento favorito de los fans del juego, que fue reimaginado para la gran pantalla. El rodaje comenzó en septiembre de 2009 y tuvo lugar en Toronto, Canadá. La producción fue ambiciosa, especialmente porque Afterlife fue la primera película de la saga filmada íntegramente en 3D. El equipo utilizó el revolucionario sistema de cámara fusión, la misma tecnología avanzada desarrollada por James Cameron para Avatar. Esto permitió a Anderson crear secuencias de acción dinámicas e inmersivas con balas, escombros y criaturas que parecían saltar de la pantalla, impulsando la franquicia hacia una nueva era visual. Resident Evil Afterlife se estrenó mundialmente el 10 de septiembre de 2010, marcando el esperado salto de la franquicia al mundo del cine en 3D.
Si bien la película atrajo a un gran público ansioso por ver el siguiente capítulo de la historia de Alice, la crítica se mostró menos entusiasta. La película recibió críticas generalmente negativas, con muchos señalando su trama débil, pero reconociendo sus impresionantes efectos visuales y sus efectos 3D llenos de acción. A pesar de la dispar respuesta de la crítica, Afterlife fue un gran éxito comercial. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó alrededor de $60 millones, prácticamente igualando su presupuesto de producción. Pero fue en el panorama internacional donde la película realmente brilló, recaudando la increíble suma de $240 millones en los mercados extranjeros. A tan solo 2 semanas de su estreno, ya había superado la recaudación total internacional de su predecesora, Resident Evil: Extinction. Al final de su temporada en cines, Resident Evil Afterlife había recaudado un total mundial de $300 millones, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de toda la saga hasta ese momento. El éxito de la película consolidó la popularidad mundial de la franquicia y demostró que aún existía una gran demanda por la continua batalla de Alice contra la corporación Umbrella. Tras su estreno en cines, la película estuvo disponible para su visualización en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3 del 28 de diciembre de 2010 en Estados Unidos, lo que permitió a los fans disfrutar del espectáculo en 3D desde sus hogares. El éxito de Afterlife allanó el camino para la siguiente entrega, Resident Evil: Retribution, que llegó a los cines en 2012, continuando la aventura de Alice en un capítulo aún más grande y ambicioso de la saga. La película comienza con una secuencia impresionante y llena de acción en Tokio, donde Alice, junto con un ejército de clones, lanza un asalto a gran escala a la sede de la corporación Umbrella. Moviéndose con una precisión letal, las Alices destrozan las defensas de Umbrella, aniquilando soldados y agentes uno a uno en una tormenta de disparos y acrobacias. Es una impresionante demostración de poder y venganza, ya que el ejército clon aniquila casi por completo la sucursal de Tokio de la corporación que desató el virus T sobre el mundo. Pero en el centro de todo está Albert Wesker, el frío y calculador jefe de Umbrella. Consigue escapar por poco de la masacre a bordo de una aeronave de rotor basculante de alta tecnología. Al huir, provoca una enorme explosión que envuelve todas las instalaciones, dejando tras de sí un enorme sumidero donde antes se encontraba la sede. Sin que Wesker lo sepa, la verdadera Alice ya ha subido al avión antes del despegue. Su misión, acabar con él de una vez por todas. En un tenso enfrentamiento dentro de la aeronave, Alice se enfrenta a Wesker e intenta ejecutarlo. Pero Wesker, siempre preparado, le da la vuelta a la tortilla. Le inyecta a Alice un suero antivirus, despojándola de las habilidades mejoradas que le otorgó el virus T. En ese momento, Wesker revela una verdad impactante. Él también se ha inyectado el virus T, lo que le otorga fuerza, velocidad y regeneración sobrehumanas. Ahora casi imparable, se prepara para matar a Alice. Pero antes de que pueda terminar el trabajo, el destino interviene. La aeronave pierde el control y se estrella violentamente contra las montañas, estallando en llamas. Por un breve instante, parece que Wesker ha sido destruido, pero en el mundo de Resident Evil, nada permanece enterrado por mucho tiempo. 6 meses después de los devastadores sucesos de Tokio, Alice continúa su solitario viaje por los desolados restos del mundo. Surcando cielos vacíos en una pequeña avioneta, sigue débiles transmisiones de radio que hablan de un supuesto refugio conocido como Arcadia, un lugar que se rumorea libre de infecciones y que ofrece seguridad a los supervivientes. Cuando finalmente llega a Alaska, el paisaje está inquietantemente silencioso y cubierto de nieve. El supuesto santuario no se encuentra por ninguna parte. En lugar de señales de vida, Alice descubre aviones abandonados esparcidos por la tundra, restos de personas que una vez buscaron la salvación pero nunca la encontraron. Su búsqueda da un giro siniestro cuando es atacada repentinamente por una mujer salvaje, casi salvaje. Para su sorpresa, es Claire Redfield, su antigua aliada de Resident Evil: Extinction. Pero algo va terriblemente mal. Claire no la reconoce. Un extraño dispositivo con forma de araña está sujeto al pecho de Claire, latiendo con vida mecánica. Al darse cuenta de que se trata de algún tipo de tecnología de control mental de Umbrella, Alice logra arrancar el dispositivo, liberando a Claire de su control. Sin embargo, el daño ya está hecho. La memoria de Claire ha sido borrada, dejándola confundida y asustada.
Decidida a no rendirse, Alice lleva a Claire con ella en su viaje hacia el sur en busca de respuestas y cualquier rastro de Arcadia. Su viaje los lleva a las ruinas de Los Ángeles, ahora invadida por los no muertos. Entre el horizonte desmoronado, divisan una enorme prisión fortificada, una de las pocas estructuras que quedan intactas. Dentro, un pequeño grupo de supervivientes ha logrado resistir las interminables hordas de infectados que rodean el edificio. Entre ellos se encuentra Loser West, una exestrella del baloncesto que se ha convertido en el líder natural del grupo. Entre los supervivientes también se encuentran Wendell, Crystal Waters, Bennett, Kim Young y Ángel Ortiz, todos ellos aferrados a la esperanza de que Arcadia sea real y de que la salvación aún exista más allá de los muros de la ciudad. Mientras Alice y Claire unen fuerzas con los supervivientes, se dan cuenta de que escapar no será fácil. Con miles de no muertos acercándose y los suministros escaseando, su única esperanza reside en descubrir la verdad sobre Arcadia y sobrevivir lo suficiente para llegar a ella. Con la guía de los supervivientes, Alice aterriza hábilmente su avión en la azotea de la prisión, haciendo una entrada audaz en su refugio fortificado. Una vez dentro, comienza a reconstruir lo que el grupo sabe sobre Arcadia, el supuesto refugio seguro que ha estado buscando. Para su sorpresa, le explican que Arcadia no es un lugar en absoluto. En realidad, es un enorme carguero que recorre la costa oeste, transmitiendo mensajes que prometen seguridad y refugio a los supervivientes. Pero hay un detalle inquietante. El barco no se ha movido en semanas, y todos los intentos de llegar han fracasado. Incluso las bengalas de rescate del grupo, disparadas repetidamente al cielo, han quedado sin respuesta. Es como si Arcadia se hubiera quedado completamente en silencio. Mientras Alice explora la prisión, Loser West la lleva a conocer a su último prisionero, un hombre encerrado en una celda reforzada en las profundidades. El hombre se presenta como Chris Redfield. Afirma no ser un criminal, sino que quedó atrapado allí por error al comenzar el brote. Desconfiada pero intrigada, Alice escucha mientras Chris le ofrece un trato. Si lo liberan, les mostrará una ruta de escape secreta que podría llevarlos sanos y salvos a la cárcel. Más tarde, Alice decide asearse y se dirige a las duchas, descansando un momento. Pero incluso en un mundo sumido en el caos, el peligro acecha por todas partes. De repente, se da cuenta de que Wendell, uno de los supervivientes, la está espiando a través del vapor. Antes de que pueda huir, Alice saca rápidamente su arma y lo confronta a punta de pistola, con sus reflejos tan agudos como siempre. Pero antes de que la situación empeore, el edificio empieza a temblar. De repente, un grupo de criaturas infectadas, más agresivas e inteligentes que los no muertos habituales, irrumpió en el suelo, tras abrirse paso a través de los cimientos de la prisión. En medio del caos, Wendell fue arrastrado entre gritos por las criaturas, desapareciendo en la oscuridad. Alice se defendió con fiereza, sus disparos resonando por los pasillos, logrando ahuyentar al resto de los infectados antes de que pudieran abrumar al grupo. El encuentro cercano lo dejó claro: el tiempo se agota. Los muros de la prisión no resistirán para siempre, y si no encuentran la manera de escapar pronto, ninguno de ellos sobrevivirá. Al darse cuenta de que su situación empeora rápidamente y que escapar es su única posibilidad de supervivencia, Alice y el grupo deciden arriesgarse, liberan a Chris Redfield. Una vez fuera de su celda, Chris demuestra de inmediato que no es el criminal que temían. De hecho, es un soldado, y aún más importante, revela una verdad impactante: Claire es su hermana. No se han visto desde antes del brote, pero la pérdida de memoria de Claire la deja confundida, incapaz de recordarlo. Aún así, la revelación les da al grupo un nuevo propósito y confianza. Chris explica que hay una posible salida. Oculto en la prisión hay un vehículo blindado, lo suficientemente resistente como para arrasar con las hordas de no muertos del exterior. Si logran alcanzarlo, podrían llegar a Arcadia. Pero antes de que puedan siquiera empezar a prepararse, surge una nueva pesadilla. Desde las calles de abajo, los supervivientes oyen un estruendo atronador y resonante, metal raspando y hormigón partiéndose. El suelo tiembla. Entonces, entre el humo y el polvo, aparece una figura imponente, una criatura gigantesca que blande un enorme martillo con forma de hacha. Conocido por los fans de los juegos como el Verdugo Mahini, este monstruoso ser comienza a destrozar la puerta de la prisión, decidido a entrar. Con el tiempo agotándose, Alice,
Chris y Crystal Waters corren al sótano para recuperar más armas de la armería. A medida que avanzan por los pasillos en penumbra, la tensión aumenta. Las paredes resuenan con los gruñidos de los infectados, que se acercan por todas partes. La tensión a bordo de la Arcadia alcanza su punto álgido con el inicio del enfrentamiento final. Chris y Clyde Redfield se enfrentan a Albert Wesker, con una determinación férrea, pero con pocas posibilidades. Wesker, potenciado por el virus y sus habilidades sobrehumanas, los domina fácilmente, atacando con una velocidad y fuerza inimaginables. Los dos hermanos luchan desesperadamente, apenas logrando resistir su implacable ataque. Mientras tanto, Alice se enfrenta a Bennett, el superviviente traidor que abandonó a los demás para unirse a Wesker. La lucha es brutal. Bennett, impulsado por la desesperación y la astucia, ataca con una precisión letal. Pero la experiencia, la agilidad y la determinación de Alice le permiten tomar la delantera. Con la oportuna ayuda de Kamart, logra derrotar tanto a Bennett como a Wesker, cambiando la situación a su favor. Tras someter a Bennett, el grupo toma una decisión desalentadora. Lo encierran en una habitación con Wesker, sabiendo que cuando éste finalmente reviva, Bennett será devorado, pagando el precio máximo por su traición. Pero Wesker no es tan fácil de contener. Usando sus últimas fuerzas, escapa en una aeronave de alta velocidad, activando una bomba a bordo de la Arcadia en un acto de destrucción final. La tensión se dispara, pero Alice ya estaba preparada para esto. Una bomba oculta que colocó en el avión de Wesker detona primero, envolviéndolo en llamas e impidiéndole destruir la nave. El avión explota espectacularmente. Sin embargo, sin que Alice ni los supervivientes lo sepan, Wesker sobrevive una vez más, saltando en paracaídas para escapar de la explosión y dejando la amenaza sin resolver. En medio de las secuelas, la esperanza vuelve a la vida. De las alcantarillas bajo Arcadia, Lucer West emerge, maltrecho y ensangrentado, pero vivo. Su regreso renueva la moral del grupo, un recordatorio de que la supervivencia aún es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Decidida a honrar a los caídos y a crear un verdadero santuario, Alice decide convertir Arcadia en un auténtico refugio. Utilizando los sistemas de comunicación de la nave, transmite un nuevo mensaje a los demás supervivientes, ofreciendo esperanza, guía y una promesa de seguridad en un mundo dominado por el caos y la infección. Mientras Alice, Clyde y Chris vigilan Arcadia desde la cubierta de la nave, el horizonte se oscurece con la llegada de un escuadrón de aviones Umbrella. La amenaza está lejos de terminar. La batalla puede estar ganada por ahora, pero la guerra contra Umbrella continúa, y Alice sabe que deben permanecer vigilantes si quieren proteger el refugio que tanto han luchado por conseguir. En una escalofriante escena a mitad de los créditos, la película ofrece un vistazo a los peligros que aún acechan más allá de Arcadia. Dentro de una de las aeronaves de Umbrella, Jill Valentine, un personaje favorito de los fans que desapareció tras la catastrófica destrucción de Raccoon City, se revela viva. Sin embargo, no es libre. Jill lleva el mismo dispositivo de control mental que le implantaron a Clyde Redfield, una siniestra tecnología de Umbrella que manipula y controla a sus víctimas. Con el dispositivo, Jill se ve obligada a seguir órdenes, dictando un ataque coordinado contra los supervivientes como parte de los implacables planes de Umbrella. Esta inquietante escena plantea futuros conflictos, mostrando que, a pesar de las victorias de Alice y sus aliados, la influencia de Umbrella perdura y la batalla por la supervivencia está lejos de terminar. Deja al público con una sensación de amenaza inminente, un recordatorio de que en el mundo de Resident Evil, el mal nunca es derrotado del todo y toda victoria es temporal.